Hola, la columna que escribí ayer para el periódico El Tiempo busca hacer un llamado a los lectores sobre una preocupación que me ha llegado a mí a través de mis redes sociales y también que ha sido pública la preocupación de miles de personas frente a las posibles amenazas de protestas, de violencia, de aparición otra vez de la primera línea si no se da un resultado favorable para Gustavo Petro. Y ojo, esta es una preocupación muy grave del pueblo colombiano, porque es que si analizamos lo que ocurrió en los últimos 4 años, vemos que esa violencia ha generado dolor y sufrimiento a todo el país. Entonces, vamos a revisar, hagamos un recuento. Cuando Petro perdió las elecciones en el 2018, anunció y convocó a la ciudadanía juvenil a mantenerse en las calles haciendo política. Y además dijo, seremos una opción de poder en las próximas elecciones. Eso, digamos, es democráticamente válido, ser opción de poder. Pero dejar amenazas veladas, por ejemplo, cuando le pregunta a un periodista sobre cómo va a cambiar su forma política y dice que sería regresando a sus inicios 30 años atrás, ¿a qué se refiere? ¿A tomar las armas nuevamente? O cuando dice que podríamos volver a épocas de violencia ya modernas como lo hace ISIS, ¿a qué se refiere? A la combinación de la tecnología, las armas, la utilización de los jóvenes para crear más violencia, o cuando salen los del pacto histórico a convocar a los jóvenes a las calles a protestar porque no vaya a ser favorable el resultado de Petro, o porque salen algunos grupos de ciudadanos advirtiendo en Bogotá, en Cali, en Medellín, nuevamente protestas si no es favorable el resultado de las elecciones para Petro. Miren, yo tengo una experiencia. En el año 2019 llegué a la minga indígena a revisar pues cómo era la situación de protesta en el Cauca. Y a nosotros los del gobierno nos tocó esperar la reunión que hicieron primero con Gustavo Petro y con otros sectores políticos de izquierda. Si bien es cierto, también es legítimo, lo cierto es que Colombia se vio en medio y sobre todo los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y también parte del Valle del Cauca afectados por esa paro de la minga durante 24 días, de los cuales estuve yo presente 22 días en una conversación muy difícil porque había de por medio aspectos ideológicos. Luego, recordemos que la discusión de las elecciones del año 2019 se dieron en medio del debate de protestas, de manifestaciones sociales, y eso llevó ese ambiente de discusión social a la elección de 3 alcaldes alternativos en Bogotá, Medellín y Cali. Y en noviembre del año 2019 vino ese primer paro en donde apareció la primera línea y que trajo tantas manifestaciones agresivas, la muerte de un joven en Bogotá. Luego vino la pandemia y obviamente por las circunstancias del encerramiento que tuvimos que vivir, pues la situación se calmó un poco, pero luego en medio del desespero de las familias, porque cerca del 50% de las familias en Colombia viven de la economía informal, es decir, no está garantizado un ingreso permanente ni una seguridad social, lo que aumentó la pobreza, muchos jóvenes encerrados, no había acceso a los planteles educativos, y esa angustia y ese desespero llevó a esas protestas que además fueron convocadas por sectores políticos. Y recordemos en qué terminamos. Afectado todo el suroccidente colombiano, pero sobre todo también todo lo que tiene que ver con las provisiones, las mercancías, el transporte, la vida. Muchas familias salieron más afectadas por la violencia que por la pandemia. Más muertes, heridos, personas sin trabajo, muchas empresas quebradas, y como quebraron, pues muchos se quedaron sin empleo. Es decir, que nunca, jamás podemos decir que la mezcla de la violencia con la política puede dar realmente una reivindicación de derechos. Y esa es la preocupación de la mayoría de las personas en Colombia.
porque no nos pueden imponer un resultado electoral a las malas. Precisamente la democracia se trata de poder hacer una campaña, una discusión de ideas, independientemente de la ideología que cada uno podamos defender, pero no es con violencia, o de lo contrario, es una amenaza muy peligrosa contra el país. Yo quiero aprovechar para preguntarle a Gustavo Petro a qué se refieren en el pacto histórico cuando hablan o Petro o represión violenta. ¿Cuál es el significado de esas afirmaciones?